Qué placer es compartir este hermoso texto bíblico que tenemos hoy en San Juan. San Juan capítulo 7, verso 37. Y allí encontramos en la lectura este hermoso pasaje. San Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente no sabe la ley. Maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y quería, hermanos, decirles que es hermoso este pasaje por la riqueza que tiene la palabra de Dios, pero ellos están en la fiesta llamada de los tabernáculos. En otras traducciones, la fiesta de los refugios, la fiesta también de las enramadas. Hoy el pueblo judío la celebra como Sukkot. ¿En qué consistía esta fiesta? Está descrita en Deuteronomio y en Levítico. Deuteronomio capítulo 16. Nos habla que durante 7 días debían vivir en chozas hechas con ramas. ¿Para qué? Para recordar, para vivenciar, para experimentar lo que significó la provisión, la protección y la guía del Señor en el desierto. De tal manera que el aprendizaje de todos y las generaciones y miles de años en esta época, en la época de la fiesta de los tabernáculos, ellos van a vivir en chozas de ramas, van a tratar hasta de dormir allí para repasar, recordar, vivenciar, revivir lo que habrá sido 40 años en el desierto. El último día, el octavo, el donde estamos ahora, nos dice Deuteronomio 16:14. Deuteronomio 16:14. Este festival será un tiempo de alegría y celebración con tus hijos e hijas, con tus siervos y siervas, con los levitas,
con los extranjeros y con los huérfanos y las viudas que viven en tus ciudades. Durante 7 días celebrarás este festival para honrar al Señor tu Dios en el lugar que Él elija, porque Él es quien te bendice con cosechas abundantes y prósperas. Y sigue. Día de mucha fiesta. Y acá estamos en el último, el 8º. Qué oportuno mensaje de Jesucristo. Es un genio. Están conmemorando la provisión del Señor en el desierto. Y el último día era un alboroto, una algarabía enorme. Por eso Jesús dice el verso 37, el último y gran día de la fiesta. Jesús se puso en pie y dice que tuvo que alzar la voz, porque había mucha algarabía, mucho bullicio en ese día. Están conmemorando que Dios proveyó durante 40 años en el desierto el alimento, el vestido. Ustedes recuerden que ellos durante 40 años no se les arruinó el vestido, ni tuvieron que proveerse de calzado. No vendría bien eso hoy, ¿no, hermano? Que no podemos salir, ¿viste? ¿Qué más? Pensamos que durante esos 40 años se renovó toda la población. O sea que hubo nacimientos, ¿no? ¿Te imaginas nacer en el desierto, hermano? Las hermanas que son mamás, ¿no? ¿Qué clínica? ¿Qué niño? En el desierto. Salvo Josué y Caleb, ¿verdad? El resto, hasta que no pereció el último, siguieron allí. Comida, abrigo, vestimenta y agua. Este último día, el Señor se levanta y con magistral destreza habla del agua. ¿Por qué? Porque ellos estaban celebrando la provisión de Dios del agua. Nuestro cuerpo, el 70% es agua. Quiere decir que una persona que pesa 80 kilos, 56 kilos aproximadamente es H2O. ¿Vos pensabas que eras inteligente? Yo te quiero decir que sos agua. El agua está formando parte vital porque está dentro de la célula. La célula tiene agua, si no, no muere, se deseca, muere. El líquido que rodea las células es agua con agua. Nuestra sangre, el principal componente es el agua. De hecho, nosotros necesitamos 2 litros de agua para reponer, para que nuestro sistema esté equilibrado y no entrar en deshidratación. No necesitamos 4, hermano, 4 nos mata. 2 litros por día. El agua la necesitamos para que la sangre circule con normalidad y para que los riñones puedan eliminar a través de la orina, que es agua, los desechos que tenemos. De hecho, una persona que no ingiere agua dura nada más que 7 días, máximo. Y una persona que empieza a perder agua, nosotros perdemos agua hasta para respirar. El aire que entra es aire que necesita ser humedecido y por ese motivo nosotros, salvo que estemos en un día de mucha humedad, estamos metiendo aire y le metemos agua, nos estamos secando. Ahora, ¿te imaginas en el desierto? Cada bocanada de aire que vos tirás agua, que no reponés porque el aire es seco. Así es que el agua que te falta en el desierto genera una deshidratación y la deshidratación te va a generar la muerte. Qué oportuno mensaje, porque mientras que ellos están celebrando que Dios proveyó el agua, Jesús se levanta y ¿qué dice? ¿Qué dice? La palabra dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Desierto, ríos. Eso es lo que provee el Señor. Es maravillosa la comparación y el compromiso que pone el Señor Jesús.
Ustedes están celebrando el agua que el Señor les proveyó, entre otras cosas, en el desierto. Y yo les quiero decir que hay otro desierto, que no es el desierto físico de mi cuerpo, es el desierto del alma. Y allí el Señor está claramente hablando con gran maestría del otro desierto. Salmo 42. Ese desierto está relatando en el Salmo 42, verso 1. Este salmo tan hermoso, escrito por los descendientes de Coré. Como el ciervo brama por las corrientes de agua. Otra traducción dice, como el ciervo anhela las corrientes de agua. Y seguimos entonces en la lectura de este hermoso salmo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. A esa sed ahora está hablando Jesucristo y con maestría lo ensambla con lo que ellos estaban celebrando. Salmo 63 ahora. Miren qué hermoso lo que ahora dice David. Dice, Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. El Señor está hablando de otro desierto. Agustín, el teólogo, dijo, el ser humano tiene un agujero en forma de Dios que solo Dios puede cubrir. Y el Señor Jesucristo está hablando que el desierto en el cual vivimos no es el desierto de arena, sino es el desierto del alma. Por eso Jesucristo dice, el que viene a mí y bebe de su interior, correrán satisfacer completo espiritual, que declaró los descendientes de Coré, mi alma tiene sed de Dios, que declaró David en el Salmo 63, mi alma tiene sed de Dios. Hermano, hermana, el problema no es estar en el desierto. El tema es tener agua cuando estás en el desierto. Si yo tuviera que ir al desierto, lo primero que me proveería sería ver cuántos litros de agua voy a necesitar. Entonces voy a estar en el desierto. Y hermanos, nosotros estamos viviendo en el desierto espiritual que es este mundo que niega a Dios. Qué feo es vivir esta experiencia que estamos viviendo, donde la gente pregona la libertad cuando dice nos deshacemos de Dios. Qué tremendo, qué tremendo. Qué tremendo es que nos digan a nosotros que no podemos hablar de Dios a nuestros alumnos, pero sí tenemos que enseñarle, entre comillas, la religión de este tiempo que es el humanismo. Y sembrar la aridez en el corazón de un niño. La desesperanza cuando le decimos, o queremos, pretenden que le digamos, que el ser humano es Dios. Porque eso se trata. Me encanta cuando Benito Bongarra nos hablaba y decía, la educación no es laica la que nos quieren proponer, porque impone la religión que es el humanismo. Entonces no es laica. Hay una religión que están imponiendo. Hermano, el desierto en el cual estamos es un desierto donde se experimenta en negar a Dios. Y nos quieren convencer que somos más libres cuando permitimos que avancen leyes como el aborto. Hay un debate muy grande en el país del norte, América del Norte, en Estados Unidos, con el reemplazo de una juez de la Suprema Corte.
y que este presidente quiere proponer a una persona conservadora, cristiana, religiosa, que se opone al aborto. Y los otros están muy preocupados porque deja de ser una corte progresista que vota a favor del aborto. Progresista que vota a favor del aborto. Estamos en el desierto, hermano. Estamos viviendo en el desierto. ¿De qué manera podemos vivir en el desierto? Con lo que dijo Cristo. Ríos de agua viva en tu interior para saciar completamente la sed espiritual que da Jesucristo. ¿Qué otro desierto tenemos? El pecado nos lleva a ese desierto. Tremendo desierto es el pecado, que se seca el alma desde su interior. Jesucristo está diciendo, el que viene a mí y bebe, se parece mucho al mensaje que empieza el Evangelio de Juan con el escritor. A los suyos vino, dice el verso 11, y los suyos no le recibieron. Y el 12, hermoso texto, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Yo no conozco la realidad de todos los que están escuchando. Una de las maravillas de este tiempo es pensar que las iglesias ahora están bien online. Y cuando decimos online, hay mucha gente que por ahí está escuchando y que no estaba en el templo. Pero no sé cuál es tu realidad, y si todavía estás en el desierto de este mundo, en el desierto del pecado, Jesucristo dice la misma verdad hoy. El que viene a mí y bebe o cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y aclara Juan, ¿a qué se refería Jesús? Al Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Fíjense otro detalle maravilloso. El Señor Jesucristo está indicándoles la presencia del Espíritu Santo de Dios en el corazón, en el interior de la persona que cree en Cristo. Es que habla de la reconciliación plena con Dios, y Dios no se avergüenza de recibirme como hijo, a tal punto que su Espíritu, la parte de la Trinidad, viene a morar en mi interior. Y el apóstol Pablo va más allá y dice, es la garantía, la certeza de que somos posesión de Dios. Y el Señor Jesucristo, cuando habla de este Espíritu, allí entre San Juan 14 y 16, habla con el nombre de otro Consolador que viene a estar presente en nuestras vidas. Es este Espíritu Santo que el Señor está anunciando a la gente. Qué hermoso entonces es estar nosotros sabiendo que Cristo con maestría en esa celebración, ustedes están celebrando la maravilla de la provisión de Dios en el desierto de hace miles de años atrás. Y yo les digo algo, con gozo se los digo. Si vienen a mí y beben y creen en mí, en su interior tendrán ríos de agua viva. Hermano, yo quiero invitarte a que alabes al Señor por los ríos de agua viva que Dios te da, que nos permiten vivir en el desierto de este mundo actual, que niega y rechaza y se alegran de rechazar a Dios, vivir la expectativa maravillosa de sentirse saciado por la presencia de Dios en nuestra vida. Y si nunca recibiste a Cristo como su Salvador, deja el desierto y acepta a Cristo como tu Salvador para que este Espíritu Santo venga a morar en tu vida, para que seas una reconciliación real y plena con Dios. Es reconocer a Cristo como nuestro Salvador y recibirlo así en nuestra vida para que Él perdone nuestros pecados, quite lo que estorba en nuestra hermosa relación con Dios y nos dé este hermoso Espíritu Santo, que es la garantía de ser posesión de Dios. ¿Cuál es la responsabilidad de ese Espíritu Santo en nosotros? Hay mucha tarea que tiene el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es mi responsabilidad frente a él? El apóstol Pablo nos habla de no entristecerlo, no contristarlo, allí en Efesios 4:30. Cuando lo desobedecemos, cuando vamos para los lados que no tenemos que ir, no le puedo decir al Espíritu Santo, salí de mí, quédate un poco en casa que yo voy a hacer una tropería. No lo puedo hacer, Él viene conmigo. Y cuánta tristeza
está generando en mi corazón eso. No lo apaguen, dice en 1 Tesalonicenses 5:19. Déjalo brotar. Cuando vemos esta maravillosa acción de Dios en nuestras vidas, Jesucristo en una fiesta hace el anuncio maravilloso. Si creen en mí, en su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, este mensaje tan maravilloso cautiva a la gente. Genera esta situación de división entre los que lo escuchan. Algunos dicen, es el profeta que estamos esperando. Otros van más allá y dicen, es el Mesías, es el Cristo. Y aparecen otros que dicen, no puede ser el Cristo. Tenía que nacer en Belén, como dice en Miqueas 5:2. Y tenía que ser descendiente de David, y este viene de Galilea. No puede ser el Cristo. Mira, esto me habla de personas que están supuestamente bien informadas y sacan conclusiones un poquito apresuradas y no investigando bien. Efectivamente, el Mesías tenía que nacer en Belén y tenía que ser descendiente del linaje de David. Y efectivamente Jesús estaba viniendo de Galilea, pero se olvidaron de investigar que nació en Belén y que era del linaje de David. Tremendo, porque tenían todas las herramientas para saberlo. Y esto aprendemos una conclusión bastante interesante. No debemos sacar conclusiones a la ligera y rápidas. Cuando la palabra me dice que tengo que escudriñar las Escrituras, Jesucristo los mandó a escudriñar las Escrituras, significa estudiar con detenimiento. No es algo para sacarlo así a la leída y nada más. Porque cuando quiero escuchar la voz de Dios, tengo que escuchar toda la voz de Dios. Y no es lo que alguien me dice que es la voz de Dios. La voz de Dios está en la Biblia. Por ese motivo yo tengo que preocuparme por estudiar todo el consejo de Dios. Y no puedo sacar conclusiones así a la ligera, porque ellos sacaron una conclusión bastante rápida y desecharon los ríos de agua viva que hay en su interior. Ahora seguimos en la lectura y en el verso 44 aparecen en escena una situación tan dramática que querían prenderlo a Jesús. Es decir, ya se habían ido de, ¿será el Mesías? ¿No será el Mesías? Es el Mesías. Ahora ya lo queremos agarrar y prender y enjuiciar porque lo consideramos un impostor. Pero recuerden, ustedes lo leyeron la semana pasada, ahí tenemos los alguaciles del templo. Qué interesante es esto, porque los romanos dominaron el mundo conocido de aquel entonces, buena parte de ese mundo, con mucha astucia. Tenían un ejército impresionante, con un rigor militar impresionante, con una destreza impresionante, con lo cual imponían. Pero luego eran muy hábiles. Dejaban algunas cosas que cada lugar lo resuelva como ellos querían. Las cosas importantes lo resolvían los romanos. Las cosas más simples, las cosas cotidianas, las cosas de su cultura, las cosas de su religión, arréglense ustedes. Por ese motivo, el templo tenía guardia. Tenía guardia, alguaciles. Los romanos se lo dejaban. Por eso estaba el Sanedrín, formado por estas 70 personas que decidían, enjuiciaban las cuestiones propias del pueblo judío. No se metían si pagaba impuestos o no, eso lo hacían los romanos. No se metían si mató o no mató, eso lo hacían los romanos. No se metían en cuestiones de sedición, eso lo hacían los romanos. Se metían en cuestiones de las leyes de los judíos. Bueno, está bien. Sí, quebrantó el día de reposo, bueno, castigalo, tú, está listo. Estos alguaciles que habían sido enviados a prender a Jesús, en el verso 32, dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Ahora, cuando vuelven estos alguaciles, el verso 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Si te mandamos a agarrarlo, traerlo, está alborotando el pueblo. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno
ha hablado como este hombre. Yo quiero imaginar la cara de los integrantes de ese cuerpo religioso que veían amenazados su privilegiada posición por Jesús. A ver, te dimos una orden. Te ordenamos que lo trajeras preso. No solamente no cumpliste la orden, sino me decís que nadie habló como él. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo creo que estas personas han acumulado un juicio tremendo sobre sí por lo que dijeron después. Verso 48, 47. ¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Jesucristo en Mateo 18:6 habló de una piedra de molino, ¿recuerdan? Y Jesucristo dijo algo, que te la pongas como adorno en el cuello, ¿verdad? Cuando hacías ¿qué? Hacías tropezar a alguno de estos pequeñitos. Estos no hicieron tropezar a algunos, hicieron tropezar a todos. Porque con su ignorancia, con su tremenda envidia, con su orgullo desmedido, impidieron que otros se acercaran a Jesús. Dios me libre, Dios te libre de ser un tropiezo para que otro conozca a Cristo. Acordate, el juicio que cae sobre ellos es tremendo, por otro motivo. ¿Quiénes estaban en ese grupo? Los sacerdotes, los principales. ¿Quién más? Los fariseos, los maestros de la ley. Los que tenían que conocer la profecía de Dios, los que la conocían porque sabían perfectamente que tenía que nacer en Belén y del linaje de David, y los que no se ocuparon de investigar. Los que estaban muy cómodos en la posición de la religiosidad, pero no de la relación con Dios. Los que estaban ocupando un lugar de privilegio, y nos puede pasar a nosotros también, en la iglesia evangélica nos puede pasar también, que creemos que estamos en un lugar que la sabemos toda. Y hermanos, aquí es tremendo, porque a lo que ellos llamaron malditos son los benditos de Dios. Ojo. Ahora, ¿cómo sigue la historia? Ya hablamos de la ignorancia como parte de su problema, pero ahora vemos algo más. Ellos están siendo confrontados por un integrante de ellos, porque el verso 50 aparece la confrontación interna de ese grupo. Hay uno de los 70, hay uno de los que está allí que se llama Nicodemo. ¿Recuerdan? San Juan capítulo 3 relata el episodio de este Nicodemo con Jesús. Y este Nicodemo está en un proceso bastante fuerte, porque cuando se acerca a Jesús en San Juan 3, justamente empieza diciéndole a Jesús rabí, y en la traducción sería mi maestro. Un maestro de la ley le dice a Jesús, mi maestro. Vengo a aprender porque vos veo que venís de Dios por las señales que hacés. Los 70 también podrían haber estado así, si sus ojos estaban abiertos a ver la obra de Dios y no el orgullo y la envidia que carcomía su ser. Y esto me enseña, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo estuvo caminando entre ellos y ellos no se dieron cuenta. Uno sí, Nicodemo. ¿Y qué le dijo Jesús a Nicodemo? ¿Recuerdan? ¿Qué le dijo? Nicodemo, tenés que nacer de nuevo, ¿recuerdan?
¿Y recuerdan qué otra frase le dijo Nicodemo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A Nicodemo se lo dijo. ¿Y qué más le dijo? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y más le dijo, el mundo ya está condenado por no creer en el único. Hermanos, es este Nicodemo quien ahora pone en alerta a estas personas. Y pone ese bocado, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Es más, yo veo aquí la mano de Dios para alertarlos a ellos. Porque les está tirando la ley que ellos mismos establecen, la ley que ellos mismos defienden, la ley que ellos mismos están quebrantando. La hipocresía. Les está refregando la cara, son hipócritas. No están escuchando al que están condenando. Tremendo, pero aún así cerraron sus ojos, cerraron su corazón y siguieron con su envidia, siguieron con su orgullo, siguieron con su miedo a ser confrontados. ¿Y qué les dicen? ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galileo nunca se ha levantado profeta, recontra convencido de su error. Mirá, es como si hay alguien que está navegando en el mar, todavía aquel en tiempo que se usaba una brújula, hoy se usará otra cosa, ¿verdad? Y alguien le dice, che, estás desviado, fíjate la brújula. No, yo no necesito fijarme la brújula, yo miro el mástil y voy derecho. Pero fíjate la brújula que está haciendo para otro lado. No, ¿qué brújula? Yo no necesito brújula. Yo voy derecho, voy bien. ¡Ajá! Tenías que ir a Estados Unidos y terminaste en África. Así. Por la tosudez de tu corazón y por el engaño de Satanás. Nicodemo está en un proceso y me encanta porque Jesucristo en Mateo 7 dijo, 7:7, grabalo en tu corazón. El que me busca, me encuentra. Qué hermoso. Nicodemo lo buscó con corazón sincero, se acercó con corazón compungido, se acercó con humildad, vengo a aprender. Y Jesús no lo dejó. Nicodemo es el que está identificándose con Cristo en este momento, pero está identificándose con Cristo cuando ninguno se identificó con Cristo en la sepultura del Señor. Fue junto con José de Arimatea a pedir el cuerpo del Señor y a darle la sepultura que las profecías habían dicho, en los ricos irá en su muerte. Y así tenemos a José de Arimatea y a Nicodemo. Y cuando los estudiosos nos dicen la cantidad de cosas que le pusieron en los vendajes y en la mirra y en todo, era el entierro de un rico. Era la sepultura de un rico. Y ahí está Nicodemo cumpliendo la profecía de Dios. Ahora, ¿cómo terminan estos que estaban enceguecidos por la envidia? Estos que se llamaban maestros de la ley, pero que eran maestros de la ignorancia espiritual. Estos que se llamaban rectores de la Biblia, dirigentes de Dios, y eran rectores del diablo y dirigentes de Satanás. Se perdieron a Cristo. Se perdieron los ríos de agua viva en su interior. Sucumbieron en la angustia, la soledad y la sequedad del desierto. No tuvieron agua en su interior. Yo quiero invitarte que este texto sea motivo para que levantemos nuestra mirada de gratitud y decirle gracias, Señor, porque has provisto una fuente en mi interior de ríos de agua viva. Esta metáfora tan grandiosa que ha puesto Cristo es una realidad. No te olvides, no importa estar en el desierto. Lo importante es estar en el desierto con agua. Ahí no hay problema. Y Cristo ha dicho que en el desierto de este mundo nos ha provisto del Espíritu Santo. ¡Ay, qué bendito es! ¡Ay, qué gloria es! No hay temor que nos pueda vencer con el Espíritu Santo de Dios,
No hay angustia que nos pueda doblegar con el Espíritu Santo de Dios. No hay soledad que nos pueda doblegar con el Espíritu Santo de Dios, porque es Dios en nosotros. Y una de las tareas del Espíritu Santo es hacernos recordar lo que Cristo enseñó. Y en este tiempo de aislamiento, donde a veces la estamos pasando mal, todas las edades, pero hoy decíamos, hay edades que la están pasando peores, pero yo pienso en personas que están solas en su casa y esa soledad a veces pesa. No te olvides que no estás solo, el Espíritu Santo de Dios, ese río de agua viva está en tu interior. Y es importante declararlo al Señor la gratitud y seguirlo para que Él haga la obra. Mira, cuando estás en casa y pensás que no tenés nada para hacer, empezá a orar. Empezá a orar. Empezá a orar por aquellos que están pasando el tiempo mal. Empezá a orar por aquellos que tienen que conocer a Cristo. Empezá a orar para que el Señor siga haciendo la obra. Esto no es obra, a Dios no se le escapa nada. Decía un hermano, miren, yo la verdad que estaba escuchando a este hermano de otro país y me dejó impactado. Dice, hermano, la pandemia es esto. Dios nos metió a todos en nuestra casa y nos metió a todos el concepto de que podemos morir en cualquier momento. La iglesia tiene que levantarse porque es el momento de predicar, porque todos están necesitando, porque están en un desierto tremendo. Así que, hermano, te invito a que alabes al Señor, porque Cristo vino a darnos agua viva a través de su presencia en nuestras vidas y a través de la salvación en Cristo. Y el momento de aceptar a Cristo, ¿quién viene a nuestro ser? El Espíritu Santo de Dios. Que el Señor nos guíe y nos ayude. Te invito a orar. Cerra tus ojos. Yo te invito a que eleves una oración al Señor. No los conozco. No sé cuántos son creyentes y cuántos no. Eso lo sabes vos y Dios. Pero si todavía no recibiste a Cristo, te invito a que en este momento, sinceramente, le digas, querido Dios, perdona mis pecados. Yo recibo a tu salvación. Quiero ser un hijo tuyo. Y sabes, no tenés que pedir al Espíritu Santo. Es promesa de Dios. Al momento de reconciliarte con el Señor, el Espíritu Santo de Él en persona, el Espíritu de Dios viene a morar en vos. Y hermano, vos que ya ahora recibiste a Cristo, vos que tenés el Espíritu Santo, te ruego que imites este momento de oración, pidiéndole, Señor, quiero potenciar más la obra del Espíritu Santo en mí. Necesito la provisión de esa agua bendita más y más. ¿Qué cosas estorban que ese río fluya en mí? ¿Qué cosas están apagando el espíritu? ¿Qué cosas están reteniéndolo? ¿Qué cosas están entristeciéndolo? Para que Él haga la obra completa en mí. Oramos. Cerra tus ojos y decile tu oración al Señor. Padre, gracias por la provisión del Señor Jesús. Gracias porque con maestría nos dejó claro que podemos vivir en este desierto porque tu Espíritu Santo, como una fuente, como un río de agua viva, fluye en nuestro interior. El problema no es el desierto, Señor. El problema es estar con agua viva en nuestro interior. Y gracias porque la has provisto. Señor, oramos por aquellas personas que todavía no te conocen para que puedan recibirte como su Salvador personal. Y nosotros que hace tiempo o poco tiempo te hemos recibido, queremos potenciar la obra del Espíritu Santo en nosotros, para bendición de otros, para bendición de nuestra familia y para bendición de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.